Buenas tardes, bienvenidas a esta clase de Desarrollo Económico, Político y Social de México. Ya es la última del cuatrimestre. Sé que el cuatrimestre termina hasta la siguiente semana, pero es la semana que se da para entregar si les queda algún trabajo pendiente, si tienen alguna duda, si tienen alguna situación con plataforma, que en esa semana se pueda arreglar, solucionar para finalizar el cuatrimestre. ¿Sale? Entonces, pues oficialmente hoy sería la última sesión. Igualmente en plataforma ustedes saben que vamos dejando las actividades conforme van las sesiones, o sea que ya para la siguiente semana ya no hay más actividades. Quiero darles la buena noticia también de que ya en plataforma coloqué como lo que damos las tareas exentas por el conversatorio en el que participaron el día sábado. ¿Sale? Entonces, ustedes ya pueden ver algunas actividades calificadas y, bueno, solamente completar aquellas que les haga falta. Tomé las últimas porque en las primeras, pues, hay algunas que ya entregaron, otras que no. Entonces, preferí tomar las últimas para que fueran todas parejas. ¿Sale? Muy bien. Igual, bueno, pues antes de compartir pantalla, me gustaría nuevamente felicitarlas por su desempeño durante el conversatorio. Me dio muchísimo gusto verlas, pues desenvolverse de esa manera, pedir la participación, animarse a decir lo que pensaban, lo que habían investigado, la idea que ustedes tenían. Me dio muchísimo gusto poder verlas en ese desenvolvimiento escénico, ¿no? Es un buen ejercicio para pues los próximos proyectos que ya el profe Luis les estaba comentando. No se van a librar tan fácil de los últimos proyectos, porque al final pues es práctica, y créanme que al momento de ya estar frente a grupo van a decir, ay, ya sí me siento un poco más segura, ¿no? De estar aquí frente a lo mejor en un grupo de papás, en mi primer junta, o con los niños, a pesar de que sean niños, de que tengan 6, 7, 8 o 9 años, sí da miedo escénico, estás frente a ellos y dices, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Porque pues sí me pongo nerviosa, no sé cómo hablarles, no sé qué decirles o cómo empezar. Entonces, bueno, si ya tuvieron alguna experiencia así, pues ya está súper bien y seguro que estas actividades lo van a complementar, ¿sale? No sé si a ustedes les he contado de mi primer día de clases cuando apenas empecé a trabajar, pero fue horrible. Toda la semana, de hecho, mi primer semana de trabajo fue horrible. Cuéntenos, Miss. Cuéntenos. Ay, es que lo que pasa es de que, bueno, yo egresé de la universidad, al año ya tuve mi título y en cuanto egresé, entré a trabajar a una escuela particular. Yo nada más iba pues a dejar mis papeles, ¿no? Pues ya era agosto, ya era prácticamente, ya habían iniciado las clases, ya era agosto. Y me dijo, el profe Luis me dijo, mira, aquí están buscando una maestra, pues ve y a lo mejor sí te contratan. Le digo, bueno, pues todavía no tengo mi título, pero pues vamos, ¿no? Ya llegué, me citaron temprano a las 8 de la mañana con la directora. Era la directora y la dueña del lugar, entonces llegué con mis papeles y ya me dice, sí, 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 dice, a usted la recomendó el profesor Luis, ¿no? Le digo, sí, él me comentó de que había esta vacante. Muy bien, y ya, ¿no? Me hizo ahí unas preguntas de que si había trabajado antes, pues en realidad no, solamente en las prácticas profesionales y en el servicio social estuve un poco en contacto con los niños, pero así dar clases, pues no, nunca lo había hecho. Estuve igual trabajando en un proyecto con adolescentes, pero no eran clases. Entonces, bueno, al final todo es diferente y todas las experiencias son diferentes. Pero ya me dice, sí, qué bueno, no sé qué. Acompáñame, por favor. Y yo, bueno, ¿no? A lo mejor me va a llevar a otra oficina, no sé. Y ahí voy atrás de ella y veo que empezamos a entrar a la zona donde están los salones, el patio y todo. Y yo así como que, bueno, tal vez me va a enseñar la escuela. No sé, no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a hacer. Entonces ya vamos, subimos había 2 pisos, entonces subimos y entramos a un salón y yo así, yo ya iba temblando, así toda sudorosa. Esto fue hace, ¿qué?
12 años, hace 12 años. Yo iba toda sudorosa y así de que, ¿a dónde vamos? ¿Quién sabe? Entonces ya entra ella al salón, yo me quedo en la puerta y me dice, pase, pase maestra. Y yo, bueno, y ahí todos los niñitos viéndome, ¿no? Así de, ¿quién será, no? Eran de tercero de primaria, entonces ya también así de, ay, hola niños, ¿no? Pues no sé qué onda. Y así, tal cual les dice la directora, buenos días niños, les presento a su nueva maestra. Y yo así de, ¿cómo? Y yo así de, sí, hola. Y ahí me dijo, bueno, la dejo maestra, este es su grupo, con permiso. Y yo, no es cierto, casi me pongo a llorar ahí de los nervios pues de no saber qué hacer, porque no llevaba nada planeado, no llevaba así nada, solo llevaba mis papelitos para ver si entraba. Entonces, pues no sabía ni cómo funcionaba la escuela, no sabía que tenía que cambiar medio día con otro grupo. No, fue de verdad horrible mi experiencia la primera semana. Fue horrible. Lloraba yo todos los días así de, no puedo. Me sentía que no podía, que no sabía, que era la peor maestra del mundo. Fue horrible, horrible de verdad. Pero ya después de ahí ya uno va aprendiendo y ya ya en los siguientes trabajos ya fue un poco más sencillo, pero sí, no se me olvida esa experiencia de mi primera vez ya frente a un grupo sin saber ni qué onda. Y al final, pues ya terminé el ciclo escolar, le agradecí a la directora y ya me cambié de escuela. No, me ofrecieron un trabajo en el DIF, entonces, bueno, ya cambié de giro, pero sí, fue una experiencia difícil, pero aprendí. Eso es lo importante, ¿no? Así como cuando ustedes dicen, ay, es que nos ponen y estamos nerviosas o no sabemos qué hacer o qué decir, pero se aprende, de verdad que se aprende. Y es como una sensación de dar el primer paso y de atreverse, que les va a ayudar muchísimo también a su próximo trabajo, ¿sale? Entonces, ahí más o menos mi experiencia. ¿Cómo ves, Jazz? Pues dirían por ahí, me asusta, pero me gusta. Exacto, sí, así, ay, no, sí. Ya después ya, de verdad que los niños son muy, lindos y ya te van también ellos guiando un poco digo, ellos pues ya iban en tercero, ya sabían qué libros llevaban y, o sea, hasta eso, no sabía yo nada, ni su horario, nada. Entonces ellos también te van ayudando Sí, qué padre, a, mis. a superar ese primer paso. Muy bien, pues ya después ustedes nos contarán también sus experiencias. Sí, ojalá sea pronto. Ay, sí, ojalá que sí. Ya verán Yo que estoy sí. ansiosa. Perfecto, muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar para para terminar ya la materia de desarrollo económico, político y social de México. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el título que viene en plataforma dice las implicaciones de la modernidad. Cuando escuchamos esa palabra, pues nos suena como a algo moderno, ¿no? Evidentemente, a lo mejor nuevo, lujoso, funcional. Entonces, pensamos en modernidad y decimos, no, pues es algo positivo. Pero bueno, vamos el día de hoy a aprender que la modernidad, pues no es reciente, es una etapa económica, política, histórica, que no empezó el año pasado, sino que ya tiene bastante tiempo gestándose, ¿sale? Es todo un periodo histórico al que se le llama modernidad. De hecho, nosotros ya estamos en la postmodernidad, ya se van agregando otros elementos y estamos ya en una etapa de postmodernidad, ¿sale? Para poder entender esto, es importante que hablemos de algo que se le llama los tres mundos. O sea, sí, yo sé que vivimos en un planeta Tierra todos, pero dentro de ese planeta, bueno, pues están tres mundos diferentes. ¿En qué se basan los autores para poder clasificar estos tres mundos? Básicamente en las condiciones políticas, sociales, económicas de los países. Y miren, aquí les quise poner como lo más gráfico posible estos tres mundos. Primer mundo es la parte azul, segundo mundo es la parte roja y tercer mundo es la parte verde. Híjole, pues no está difícil ver en dónde nos encontramos nosotros, ¿sale? Efectivamente, pues la parte azul tiene que ver con Estados Unidos,
Europa Occidental. Fíjense, ni siquiera es toda Europa, es una parte de Europa que pertenece al primer mundo y por supuesto está la parte de Oceanía, ¿sale? El segundo mundo que está en vías de desarrollo, que son todos los países del bloque del este, una parte de Europa, una parte de Asia, que están en el segundo mundo. Y el tercer mundo, que híjole, pues es África. Me llamó mucho la atención que incluso ahí estuviera un poco de, ¿cómo se llama? De Asia, en este tercer mundo, ¿eh? Es muy impresionante porque digo, pues China, Japón, todos ellos pues tienen bastante tecnología, bastante avance. Entonces, una parte de Asia entra en el tercer mundo, la parte de India, ¿no? Egipto, África totalmente verde. Y de este lado pues tenemos a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, estamos en ese tercer mundo y es importante entenderlo por bloques económicos, sociales y políticos, ¿sale? En ese tercer mundo, pues evidentemente que están los países subdesarrollados. ¿Por qué se les llama así? Vamos a ver algunas de sus características, ¿sale? Bueno, de hecho yo creo ya sabías, Jazz, que pues éramos un país tercermundista, Sí, claro. ¿no? Han salido muchos memes, bueno, que tienen que ver un poco con la cultura de nuestro país, con la parte económica, que dice, imagínate que vivieras en Francia y te perdieras de esto, ¿no? Entonces, si ya pasan alguna situación que sucede aquí en nuestro país y dices, ay, bueno, es ese tercer mundo en el que nos encontramos, ¿sale? ¿Cuáles son las características, no nada más de nuestro país, sino de todo ese bloque de países que son considerados subdesarrollados? Bueno, pues una economía basada en el sector primario. Ay, este es bien complicado porque vimos con los niños precisamente la expropiación petrolera y veíamos esto, o sea, que nuestro país realmente tiene elementos y recursos naturales para poder salir adelante. Sin embargo, somos productores y exportadores de materia prima, es decir, vendemos todo lo que se produce y después compramos ya los productos elaborados de esa producción. Entonces, pues nos sale más caro, evidentemente. Si vendemos ejemplos chuscos o muy básicos, si vendemos el maíz a 1 peso y después lo compramos enlatado a 2 pesos, pues ¿cuál ganancia? ¿No? Entonces, esta economía basada en el sector primario los caracteriza como países subdesarrollados. Pasa pues en todos los que están marcados de verde, ¿sale? Otra característica de estos países subdesarrollados son esta parte del comercio exterior desfavorable. Al momento de hacer ese intercambio con otros países, pues somos un país que está en una posición inferior. O sea, no estamos como para negociar tanto, porque si no me compran ellos, mi producto se queda y entonces definitivamente ya no vendo nada. Entonces estamos en desventaja en cuanto al comercio exterior. Sí, muy padre, no sé si se acuerdan que veíamos sobre la globalización, que se apertura la venta en todo el mundo y ya tú puedes comprar de otro país y todo, pero para los países subdesarrollados esta apertura les trajo mayores desgracias en el aspecto económico porque ya no pueden negociar tanto, están atados de manos en cuanto a precios para sus ventas, ¿sale? Entonces, pues sí, ahí es donde hay pues un desbalance importante, ¿sale? Elevadas tasas de mortalidad, pues sí, por la misma situación precaria en la que nos encontramos, digo nos encontramos porque estamos en este bloque, es pues la muerte de infantes, adultos, jóvenes, en fin, los altos márgenes de criminalidad, la violencia urbana, el descontrol social, todo eso va generando incluso los hábitos alimenticios, en fin, ¿no? Todas las enfermedades derivadas de los estilos de vida poco saludables, todo eso va llevando a que la mortalidad se eleve en estos países, ¿sale? Fíjense que o sea, nosotros vemos, ¿no? Estas imágenes, a lo mejor sí me recuerda a Tlalnepantla, a Ecatepec, ¿no? Acá en Tepotzotlán todavía podemos ver un poquito más despejado, a lo mejor no vemos tanto esta realidad. Puede parecernos ajena,
Porque digo, o sea, a pesar de que todo está caro, ¿no? De que sí nos damos cuenta en los productos de la canasta básica, podemos darnos cuenta, pero decimos, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Tenemos una casa, tenemos a lo mejor un transporte, somos del grupo un tanto privilegiado en este país tercermundista, ¿sale? Entonces, tal vez nos puede parecer un poco ajeno todo esto por el lugar en el que estamos, porque estamos en la periferia, somos de los municipios que no están tanto en el centro, sino en la periferia, y todavía tenemos este contacto con la naturaleza, a lo mejor les digo un poquito de estabilidad económica, en fin, ¿no? Entonces sí podría parecernos un poco ajeno, pero sí es nuestro país, ¿sale? Fíjense que esta imagen me llama mucho la atención. Un tiempo estuve trabajando en INEA, que es Educación para Adultos, e íbamos en Tepotzotlán, justamente, íbamos a invitar a la gente pues a que terminara su secundaria en un examen. Entonces íbamos a la parte después de la colonia, ay, ¿cómo se llama? Ricardo Flores Magón, más arriba, más para allá, hasta donde llegan tierritas blancas y todo eso, más para allá. Y sí hay situaciones muy impresionantes de pobreza. Sí, sí hay casas así como esta. Y vi la imagen y me recordó esa época, ¿no? Que vamos a esa zona de Tepoztlán. Y el centro, pues sí es turístico, ¿no? Muy bonito, pero también tiene sus zonas marginales. Y de aquel lado, y también íbamos hacia Magú, también allá, Pueblos Altos, que también están en situaciones precarias. Y tanto así que pues no terminan la secundaria, ¿no? Entonces, bueno, otra característica es pues la sobrepoblación, el bajo nivel educativo, el desempleo alto o desigual también, las democracias débiles, ¿no? Hay corrupción, hay impunidad, hay fallas en el pacto social, en fin, ¿no? O sea, puede uno decir, bueno, ya somos un país tercermundista, ya con eso. No, 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 no. Le vamos agregando cada vez más características, ¿no? Que es pues lo que lo lleva a llegar a estos índices de subdesarrollo, ¿no? ¿Cómo ves, Jazz? ¿Tú cómo sientes? ¿Tú serás parte no sé, clase media, podrías decir? ¿Clase media alta, media baja? Creo que media, ni alta ni baja. Media, media, media. Ajá, media, media, sí, porque a lo mejor y si tengo un techo, no esa casa, pero sí, a lo mejor algunas veces sí para la comida trato de gastar menos. Ok. Hay algunas limitaciones, ¿no? Ajá, exacto. Exactamente, sí. Y fíjate que justo hoy comentábamos eso, o sea, bueno, igual no es por asustarlas ni nada, pero igual como docentes, los docentes no tenemos un sueldo tan óptimo como para llevar una vida de una clase media alta, ¿no? Por así decirlo, fíjense. Aquí dice que los países subdesarrollados tienen empleos desiguales, o sea, les pagan poco, es precario, en fin. Justo hoy comentábamos por la mañana que decíamos, oigan, esta quincena como que está rara, ¿no? ¿Cuándo nos van a pagar? ¿Cómo es posible que estemos preguntando cuándo nos van a pagar? Pues si nos acaban de pagar, ¿no? Pero realmente la vida ya es muy cara, o sea, dices, gasto un billete y se me va todo, el kilo de tortilla ya está subiendo a 20 pesos, o sea, y son alimentos básicos que se tienen que comprar. Entonces, sí, realmente a pesar de tener una clase media o media baja, media alta, estar en este nivel como profesionistas, se vive esta parte de ser tercermundistas, ¿vale? Entonces sí es complicado, es complicado. ¿Quiénes nos catalogan de esta manera? O sea, ¿quién dice, a ver, este país es tal, este país es tal? Bueno, los encargados de poder darnos estos datos son las organizaciones internacionales. Una de ellas es el Banco Mundial. Hay otras como el Fondo Monetario Internacional, como la ONU, como la UNESCO. Todos estos organismos internacionales son los que se encargan de calificar de alguna manera o evaluar el nivel de un país en todos los ámbitos, ¿sale? Económico, político, social, educativo
índices geográficos, de mortalidad, de natalidad, en fin. ¿Sale? Entonces, todas estas instituciones son las que catalogan el nivel que hay en cada país. Dice aquí, ¿no? La ONU combina las tasas o los datos del Producto Interno Bruto con otras mediciones para lograr un índice de desarrollo humano. Aquí está, fíjense. Que evalúan el nivel de alfabetización, la longevidad, cuántos años se vive la gente, los kilovatios de energía empleados por persona, hasta eso. Es muy curioso y bueno, yo sé que a veces no tienen mucho tiempo, pero es muy, muy interesante, más que curioso, interesante, meterse a INEGI y revisar las estadísticas de INEGI, porque sí preguntan todo esto también. ¿Sale? ¿Qué cuánto ganas, ¿no? ¿Cuántos focos hay en tu casa? ¿Cuánta luz gastas? Todo eso también sirve para evaluar el nivel de desarrollo de un país. El acceso a tecnologías, evidentemente, y a comunicaciones. ¿Ok? Entonces, estas instituciones son las encargadas de hacer este balance, de hacer esta evaluación para saber en qué lugar nos encontramos. ¿Sale? Aquí están, pues sí, algunas de las características de estas regiones subdesarrolladas que están en África, en India y el sur de Asia, el sudeste asiático también, a pesar de que varias de ellas tienen como entrada económica el turismo, pues solo es por temporadas, ¿no? Ahorita que ya se vienen las vacaciones es cuando las personas pueden tener este ingreso económico, pero después ya no. ¿Sale? Me comentaba una maestra que es de Guerrero, que ella no vive cerca de la playa, vive en los pueblitos más al centro, sí, centro norte, y decía que uno de sus vecinos traía un taxi, entonces en estas épocas se va hacia las playas para allá trabajar, son 2 semanas prácticamente, donde tiene que juntar lo más posible y ya después se regresa a su casa y pues tratan de ir sobreviviendo con ese ingreso, ¿no? Entonces, porque es muy raro que se solicite un taxi o que sea muy común, prefiere la gente caminar o tomar un transporte público, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de situaciones son las que nos llevan a identificar estas regiones, ¿sale? Centroamérica y el Caribe, Suramérica, Europa del Este, que son las que ya habíamos mencionado, pero aquí se describe otros elementos, por ejemplo, la inestabilidad política, ¿no? Las dictaduras, la parte de la desigualdad, incluso entre castas, o sea, uno pareciera que dicen, uy, eso ya tiene mucho, ya se superó, pero no, aún hay desigualdad de castas, de raza, ¿no? Por así decirlo. Pues sí, la economía dependiente de ciertas actividades que son temporales. La delincuencia, el pobre desarrollo educativo, que ahí es donde nos cae la pedrada a nosotros. Que no somos como tal responsables, pero pues somos parte del sistema educativo. Entonces, bueno, por ahí nos llega una pedradilla también. La parte de, pues, la economía dramática, el hecho de que tengamos un vecino que se aproveche de la economía ya de por sí subdesarrollada, en fin, todos estos elementos que caracteriza a cada una de las regiones. ¿Cómo afecta esto al aspecto educativo, Jazz? ¿Cómo crees que afecte? El ser un país subdesarrollado. Pues que no tenemos a la mano todo lo necesario y pues tenemos que adaptarnos con lo que tenemos y no se puede lograr pues casi todos los objetivos que tenemos o metas. Claro, fíjate que un tiempo, yo me acuerdo cuando iba, bueno, ya no he escuchado esas noticias o esas frases, cuando iba yo más o menos en la prepa, se hablaba mucho de algo que le denominaron en ese momento fuga de cerebros, porque a pesar de ser un país subdesarrollado, sí hay un buen índice de ya jóvenes que concluyen una profesión, una licenciatura, hasta 2 licenciaturas. Hay un buen índice,
¿no? No está muy alto, pero hay un buen índice. El detalle está ya después a lo mejor en buscar un trabajo bien remunerado o bien la parte de la titulación, que ahí también hay ahí sí hay un alto índice de jóvenes que no están titulados. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? A pesar de que haya un avance a lo mejor en cuanto a nivel educativo, al final no logra cuajarse esta parte, o sea, no logra nuestro país dar cabida a todos los alumnos egresados, ¿no? De licenciatura. Y se le llamaba fuga de cerebros porque terminabas y se iban. O sea, los jóvenes se iban a Estados Unidos, se iban a Europa, se iban a otro país para buscar trabajo, para establecerse allá, vivir allá y ya definitivamente dejar México porque no hubo oportunidades. Entonces, también es otro elemento que pues no ayuda, ¿no? A este desarrollo. Y como tú dices, o sea, no se cuenta con todos los elementos necesarios para conseguir los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a la otra cara de la moneda, los países desarrollados. Híjole, hasta da, pues no sé, dices, wow, que es impresionante, ¿no? Ver la tecnología con la que se manejan. Hoy con mis alumnos leíamos un pequeño cuentito sobre este, los robots. Entonces yo les preguntaba, ¿han visto películas de robots? Ah, no, pues sí, ya me contaron las películas que habían visto. ¿Han visto un robot? Y ya se quedan pensando así de, pues no, un robot así como con tecnología avanzada, ¿no? Pues no, jamás en la vida hemos visto un robot. Entonces, del otro lado del mundo, ya se está viendo, conviviendo con este tipo de tecnología. O sea, ya hay robots que a lo mejor te atienden en una cafetería, o ya hay robots que al menos están tratando de que representen emociones o identifiquen tus emociones. Ya hay robots que te ayudan a tal o cual cosa. Les decía, hay un tren que está suspendido, que está como flotante, y así es como avanzan las vías gracias a una carga magnética. Y ellos se quedan sorprendidos, de verdad, porque dicen, wow, ¿no? O sea, cuánta tecnología. Y aquí no ha llegado, vamos como atrasados unos 20 años más o menos en ese sentido. Y hasta ellos mismos comentaron la película de Volver al Futuro, que decían, no, maestra, en esa película decían que en 2015, me parece, ya iba a haber autos voladores y no sé qué le digo, pues sí, nos hemos atrasado bastante en este aspecto. Y los países desarrollados pues tienen toda esta estabilidad económica de entrada para tener una mejor calidad de vida. Y por lo tanto, al tener una mejor calidad de vida, pues estudian mejor, tienen más oportunidades, logran este tipo de inventos, ¿no? De desarrollo tecnológico, ¿sale? Y además tienen un margen de pobreza mínimo, mínimo. No hay casi pobreza en estos países, ¿sale? Muy bien, vamos con, ya una vez como con esta introducción, vamos a la parte de la modernidad. Fíjense, es lo que les decía, modernidad suena nuevo, pero ya desde los años 90, incluso un poco antes, se hablaba de esto, de la modernidad. Entonces, si ustedes nacieron, yo creo que en los 96, ¿en qué año naciste, Jess? Si no es indiscreción. En el 97. Ah, mira, pues sí, 96, 97. A partir de los 90 se empieza a considerar que América Latina está viviendo una etapa de modernidad. Y dices, wow, ¿no? ¿En serio? Pues sí, en realidad hubo un salto importante en avances, no iguales o no comparables con otros países, pero bueno, en esa época ya se empezaba a considerar que estábamos entrando en la modernidad, ¿ok? Porque, bueno, pues también fuimos parte de esta globalización y nos fue arrastrando. Fue inevitable que nos arrastrara hacia esa modernidad, ¿sale? ¿Qué elemento tomaron en cuenta para decir que estábamos en la modernidad? Fue muy curioso este elemento, me llamó mucho la atención, porque no fue la tecnología, no fue el internet, no fue la parte económica, no fue no sé, el uso de herramientas digitales para la enseñanza, no, no, no. El elemento que ayudó a que América Latina entrara a la modernidad fue la democracia. Qué interesante. O sea,
estábamos arcaicos en ese proceso democrático. Entonces, a partir de los 90 se moderniza esta situación democrática y entonces es como nuestro país, bueno, nuestro continente, o la mitad del continente, entra a esta modernidad. Fíjense bien, qué curioso. Yo hubiera pensado que eran otras cosas, cualquier otro elemento menos la parte de la democracia, ¿sale? ¿Por qué? Porque dicen que la democracia fue este paso a la modernización. Bueno, pues porque gracias a la democracia ya se podía orientar desde el dirigente político este desarrollo económico, social, cultural, sustentable y todo este aspecto. ¿Ven? O sea, entramos a la modernidad porque gracias a la democracia se elige un gobernante que ya empieza a tener miras hacia este desarrollo general. El líder del país ya empieza a tener esta parte, ¿sale? Desde antes, fíjense que desde Porfirio Díaz, que fue un presidente muy malvado históricamente, pero también él introdujo bastantes mejoras en modernidad a nuestro país. Simplemente el tren, las vías del tren y el tren como transporte fue un elemento clave, gracias de alguna manera a su gobierno. Por eso es que nos metemos en esta parte política, porque sí tiene mucho que ver el presidente que tengamos con el avance que tengamos como país. O sea, está totalmente relacionado. Ahorita, híjole, bueno, para no meterme en más problemáticas, sino decir más de más, únicamente este domingo 10 de abril se va a llevar a cabo un proceso, ¿no? Democrático. No sé qué piensen ustedes al respecto, si están a favor, si están en contra, pero a partir de ese proceso democrático se pueden tener diferentes resultados. Y eso se va a traducir inevitablemente en un avance o un retroceso para nuestro país en diferentes aspectos culturales, sociales, educativos, económicos, tecnológicos. Entonces, por eso es que esta palabrita es la que nos lleva hacia la modernidad. ¿Cómo ves? ¿Habías pensado en eso, Jazz? No, la verdad no, ni siquiera lo había relacionado, solo No, con o la sea, tecnología. exacto, sí, o sea, modernidad, tecnología y ya, exactamente. Ajá. Pero no, fíjate que la democracia como sistema, pues nos va a llevar a la parte de inclusión, la parte de los movimientos sociales, la parte de obtener derechos ciudadanos, derechos humanos, todo eso es modernidad. Entonces ya no nada más tecnología, sino el bienestar en todos los aspectos de los seres humanos. ¿Sale? Entonces aquí es donde entramos a la modernidad desde los años 90 con este aspecto democrático. Eso no significa que el estar en una etapa histórica llamada modernidad, que ya en el país o el continente mejore su economía o mejore su situación. No, no, no. Simplemente entramos en esta etapa. Cada uno a su ritmo, cada uno con sus características, pero como etapa histórica, pues entramos ahí. ¿Sale? En lo que va del siglo XXI, que es lo que les comentaba un poco al inicio, encontramos cambios en cuanto a este concepto nuevamente de la modernización y la postmodernidad. Es lo que les decía. La globalización nos va llevando a avanzar, avanzar, avanzar. Entonces ya no nada más estamos en una etapa de modernidad, sino ya de posmodernidad. ¿Qué pasa después de esta modernidad que ya vivimos? Y es un efecto o es una consecuencia de la globalización, que ya habíamos visto igual en sesiones pasadas. Bueno, modernidad. ¿De qué se trata? Vamos a hablar de dos elementos básicos. Por un lado, la globalización, pues les decía, es la temática que va metiéndonos a este periodo. Modernidad es una palabra que no tiene un solo significado, sino que pues hay muchos elementos que la conforman o que la definen, ¿sale?
Implica esta reflexión entre lo local, el ámbito mundial, el ámbito transnacional, temas sociales como migración, pobreza, todos estos elementos van conformando el concepto de modernidad, ¿sale? Respecto a esto, incluso vean, se habla de entrar a la modernidad no desde el año 90, sino desde el siglo XVI, cuando empezó el capitalismo. O sea, la modernidad, digamos, no es tan moderna, ya tiene sus años y es por este avance que se va teniendo en cuanto a calidad de vida de las personas, ¿sale? ¿En qué elementos, en qué aspectos, perdón? El medio ambiente, espacio público, identidad, perspectiva de género. Esto de perspectiva de género ya entraría en la posmodernidad, ¿sale? Porque ya estamos avanzando ideológicamente también hacia otras situaciones. Por ahí, no sé, ya si tú te consideres, ¿cómo le dicen? Generación de cristal. Ay, creo que ya se fue. Ahí sí estás. Así estás. No sé si tú te consideres generación de cristal, Yasmin. Creo que no, Ah, bueno. todavía no. Ah, bueno, No me está bien. ofenden las canciones ni nada de eso. Ah, perfecto, muy bien. Fíjate que este tipo de conceptos ya van entrando en la posmodernidad y tienen que ver con la cultura también, ¿sale? Los cambios técnicos, el poder local, la industria, el desarrollo sustentable, que también se está tomando ahorita mucho en cuenta, los medios de comunicación, la informática y por supuesto que entra aquí la educación. Todos estos elementos son los que van evolucionando para entrar en esta etapa de modernidad. Dicen algunos autores desde el siglo XVI, ¿ok? Otro aspecto de la modernidad es esto que se llama giro cultural. Giro cultural, ¿sale? Evidentemente, los expertos en esta parte social, antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales, todos ellos han analizado cómo es que la cultura va evolucionando. Cómo es que vamos teniendo nuevos conceptos acerca de la identidad como mexicanos, acerca de la ciudadanía, cómo los fenómenos migratorios también afectan y dan este giro cultural, ¿sale? Es importante, hablando de modernidad, porque vamos adoptando culturas de otros lugares, costumbres de otros lugares, y bueno, pues esto es lo que nos va llevando también a la modernidad, ¿sale? La parte de los medios de transmisión, reconstrucción simbólica, información, estilos de vida, la parte de la industria cultural, la música, la televisión, las películas, todo eso va influyendo en este giro cultural relacionado con la modernidad. ¿Sale? Y vamos a ir ya concluyendo, porque, bueno, estamos a buen tiempo, Pero me gustaría pasar a qué alternativas tenemos. Porque pareciera que con todo esto que vimos, la modernidad no es algo muy viable o muy adaptable a nuestro país. O sea, en lugar a lo mejor de ayudarnos, incluso podría perjudicarnos. ¿Tú cómo ves, Jazz? ¿La modernidad en México es viable o no es viable? ¿O qué necesitaremos para entrar en la modernidad o para estar a la altura de la modernidad? ¿Igualdad? Podría ser. Esa sería órale, sí, muy interesante. Esa sería un concepto muy, muy interesante. Igualdad. Híjole, yo creo que ahí se engloban muchas cosas. En la parte educativa, en la parte económica, en la parte laboral. Muy bien, excelente palabra. Muy bien. Y fíjate que aquí nos proponen alternativas de cambio. Dice que sí, estamos en una situación complicada, pero al final, aquí menciona como los pueblos, pero en general el ser humano, los seres humanos, no somos estáticos. Somos constructores de la historia. Y eso nos va a ayudar. Y fíjate que esta palabra que parece simple o parece ahí solitaria,
Pero todo esto, todas estas ideas, todos estos constructos que hacemos mentalmente, ayudan y son alternativas de cambio. Desde mi aula, ¿cómo yo voy a generar esta igualdad? Desde mi casa, desde mis vecinos, desde si ustedes son encargadas de una institución educativa, imagínense que sean directoras de una escuela o dueñas de una escuela, o que lleguen a una supervisión escolar, que sean líderes y que puedas aplicar en este caso, Jazz, esta palabra, igualdad. Hace poco tiene como un mes y medio que hubo elecciones, hablando de democracia, hubo elecciones en las escuelas. Las escuelas públicas tienen un sindicato. En el caso del Estado de México es el sindicato de los maestros al servicio del Estado de México. Sindicato de maestros, Sindicato de maestros al servicio del Estado de México, el SEMSEM. Y en la Ciudad de México está el CENTE, Sindicato de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, en los sindicatos, evidentemente, pues hay líderes y de cada escuela o de cada zona debe de haber líderes que logren esta comunicación. Bueno, pues se hizo la votación. En la zona hay un grupo de 5 profesores que han sido ya durante 3 periodos los líderes sindicales, entonces ellos se encargan de llevar toda la información. Pero este año hubo algo interesante, que se dio la competencia con otras 2 planillas, es decir, otros 2 grupos de profesores se lanzaron para ser candidatos a este rubro. Y no ganaron, pero los que han sido muchos años, así como que, ay, algo pasa, algo está sucediendo con los maestros que ya no están conformes con lo que nosotros trabajamos. Pongo así porque no hacen mucho, pero bueno. Entonces, algo pasa y tenemos que hacer un cambio, tenemos que cambiar de estrategia, tenemos que hacer algo. Dice aquí, los seres humanos somos constructores o estemos en movimiento. Tal vez entremos en un periodo de calma o tal vez entremos en un periodo de conformismo, pero va a llegar el momento en que la crisis nos lleve a este cambio. Puse de ejemplo esto por esta parte de las alternativas del movimiento, de que ya no somos tan conformistas, ¿sale? Eso en el ámbito docente, pero ya no nada más nosotros. ¿Cuántas manifestaciones no hemos visto ya de diferentes sectores? Sector salud, ¿no? Deportistas, traileros, taxistas, ya todos están tratando de buscar un cambio, una mejora a su estilo de vida. Y eso es parte de la modernidad. Y justo la igualdad, yo creo que, como dices, Jazz, sería una palabra interesante para tomar en cuenta, ¿sale? Alternativas de cambio, dice aquí, desde los centros de poder, instalar este criterio de modernización a aquellas sociedades atrasadas, buscar condiciones de vida dignas, reconocer las culturas, ¿no? Esta parte de la ecología, del medio ambiente, el cuidado, el desarrollo sustentable, todo eso nos va a llevar a realmente avanzar hacia una modernidad y probablemente a salir de este color verde que era el país tercermundista, ¿no? ¿Desde dónde se tiene que pensar? Desde esta transformación política, económica, cultural, social y, por supuesto, educativa, ¿sale? Los movimientos sociales son los que van a ir logrando estos cambios, ¿sí? Hay un movimiento en Bolivia, por eso puse esta imagen, es un movimiento que está en esta búsqueda de cuidar, de recuperar el medio ambiente y está llamando ya la atención a nivel mundial. Entonces, el ser humano es capaz de conformarse o transformar lo que tiene a su alrededor. Y eso tiene que ver con la modernidad, con el buen vivir, con un estilo de vida pues equilibrado, estable. Eso es la modernidad, ¿sale? Ya la posmodernidad, bueno, ya sería otro tema un poquito también amplio, pero modernidad se refiere a eso, a buscar una vida pues equilibrada, saludable, equitativa para todos, que el país vaya avanzando parejo,
nuevamente tu palabra clave, en igualdad, ¿no? Entonces, no significa que si tenemos una bici, a todos vamos a tener una bici, no. Se refiere a que cada uno cubra sus necesidades básicas conforme lo necesita. Porque imagínense si solo tengo una bici y somos 4, y la otra familia, si solamente con una bici lo es suficiente. Entonces, no se trata de que parto un pan y a todos el mismo pedacito, porque si tú tienes más hambre que yo, entonces ya no estamos satisfechos y ya no tenemos una vida digna. No sé si me dé a entender. Entonces, a eso se refiere la modernidad jazz. Ojalá que me haya ahí medio explicado, o si tienes algún comentario, duda, adelante, por favor. Pues no tengo duda, me queda claro. Y lo de la globalización pues va súper de la mano con este tema. Y yo creo Claro. que hay una canción que se me vino a la mente ahorita Ajá. con lo que dijo, y es la de la carencia de Panteón Rococó, creo. Ah, Que sí, dice, claro. en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. Y Ajá. realmente sí es cierto. Como dice lo de la bicicleta, o simplemente el kilo de tortilla. Antes decíamos, no, pues la gente que no tiene, pues come pura tortilla. Y Ya ya no. ya no. Ya no se puede comer tortilla con sal. Sale muy caro. Sí, Entonces, a menos de que produzcas tus propios alimentos. Fíjate que conocemos a un chico, vive ¿cómo se llama? En Santa Bárbara. Y yo le pregunté, él pues está joven, tiene 22 años me parece, pero solo terminó la prepa y ya no quería estudiar. Y bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Induciéndolo a que estudie. Y pues en esas pláticas le pregunté, ¿a qué se dedican tus papás? Dice, no, pues se dedican al campo, son campesinos. Le digo, ay, qué padre, y pues exportan, o bueno, no exportan a lo mejor, pero venden ahí en la comunidad, o qué hacen. Dice, no, dice, ya lo que siembran alcanza para mantenernos, o sea, para comer. No les alcanza ya ni para vender, ni para cambiar, ni para nada. O sea, lo que van produciendo es para la vida diaria y ya no alcanza para más. Entonces, sí, realmente, como dices, esa canción viene muy ad hoc en esta. ¿Y cuántos años tiene ya? Por eso les digo, la modernidad viene desde hace mucho tiempo y no se ha logrado y ya estamos en la posmodernidad. Pero bueno, así está sí, nuestra realidad. sí, exacto. Pero bueno, pues muchísimo gusto compartir con ustedes esta materia, que nos metimos en política, en economía, en cosas a lo mejor un poco lejanas a la educación, que al final sí recaen, ¿no? Al final sí Sí. recaen. Entonces, un gusto estar con ustedes. Ojalá que nos veamos el próximo cuatrimestre. Por ahí, si les faltan algunas actividades, termínenlas. Tienen esta semana y la otra para poder entregarlas y pues que tengan una excelente semana. Gracias, Miss. También un gusto que nos Muchas vieras. gracias. Ojalá y Gracias. sí nos toque después. Ojalá que sí. Por aquí no. Y si no, en los proyectos ahí nos estamos viendo. Ajá, está Bueno, bien. perfecto. Gracias, Miss. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego, bye. Hasta luego.